Se adentró por primera vez en aquella sala de presentaciones. Las luces destellantes y las pantallas de alta definición creaban una atmósfera mágica que generaba una tensión palpable entre los asistentes. Él era un apasionado de la informática y de las nuevas tendencias tecnológicas. Quería dedicarse a ello cuando acabara sus estudios universitarios. La expectación era inminente ante la presentación de un producto que prometía revolucionar el mercado tecnológico. Cuando Steve Jobs apareció en escena, el chico sintió una oleada de admiración. La presencia del líder tecnológico lo embargó. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos los ojos estuvieran puestos en el CEO. Jobs, absorto en el ambiente, percibía el murmullo expectante de la multitud y las luces titilantes que parecían guiñarle en un cómplice destello. Los sonidos de la audiencia, el crujir de los asientos, el zumbido de la tecnología. Cada detalle se mezclaba en una sinfonía de sonidos que hacía latir el corazón de Steve con una emoción que era difícil de describir. Steve reflexionó sobre el esfuerzo que había invertido en su creación. Su mente repasaba el largo proceso, las pruebas y desafíos, y la convicción que le había llevado hasta ese momento crucial. Sabía que no había sido un camino fácil, pero estaba convencido de que había valido la pena. Se sentía orgulloso de su trabajo y sabía que el público estaría a la altura de las expectativas. La energía de la sala de presentaciones de Apple era palpable, y Jobs se sentía abrumado por la emoción del momento. Cuando poco a poco iba revelando todas las funcionalidades de aquel dispositivo revolucionario, los asistentes respondían con gestos de ovación y admiración. Al concluir la presentación del primer iPhone de la historia, la sala resonó con los aplausos y los gritos de los asistentes, que no podían contener la emoción de haber sido parte de la historia. Era el sonido de la aceptación y la admiración que su producto había generado en el público. Había logrado lo que se proponía y se sentía satisfecho y orgulloso de su trabajo. Contra todo pronóstico, logró fusionar tecnologías aparentemente incompatibles para dar vida a un producto sorprendente. Steve Jobs había cumplido su promesa y había entregado un producto que cambiaría el curso de la tecnología para siempre. Y así, con el lanzamiento del primer iPhone, Steve Jobs demostró de nuevo que los límites solo existen en nuestra mente. Todos sabemos que Steve Jobs no tenía cualidades específicas. No era ni programador, ni desarrollador de software y había acumulado muchos errores a lo largo de su carrera. Pero trajo al mundo varios aparatos que revolucionaron el mundo tecnológico hasta tal punto que aún hoy en día el mundo entero sigue utilizando productos derivados de su visión. Pero, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que la visión de un solo individuo pueda revolucionar el mundo tecnológico y transformar nuestras vidas de maneras inimaginables? ¿Qué hacía Steve Jobs para mantener la perseverancia en sus peores momentos empresariales? ¿Cómo pudo mantener la determinación por una visión que nadie pudo haber anticipado antes? La historia de este hombre y su legado sirven como un recordatorio de que, a veces, la sola visión de una persona puede cambiar radicalmente el curso de la historia tecnológica. Quédate y descubre cómo ver la innovación de una forma diferente. La sala de la Junta de Accionistas se veía claramente en su mente. Los rostros inexpresivos y vacíos, los trajes caros pero sin personalidad, las tazas de café abandonadas. Todo eso le recordaba el cinismo y la hipocresía que reinaba en aquel lugar, donde su visión era ignorada y malinterpretada. Jodidamente furioso estaba Steve, al ver cómo aquellos patanes habían inflado el maldito precio del Macintosh. Sus mentes pequeñas no comprendían nada, y él se retorcía de repugnancia en aquella sala. Sabía que esos imbéciles estaban estropeando su visión, y él no podía hacer nada más que aguantar y tragar bilis. En la dichosa junta, Steve soltó unas expresiones de rechazo, pero los inútiles no captaron ni una idea. Quería arrancarles la cabeza y obligarlos a entender su visión sobre el mundo de los ordenadores. Una sensación de disgusto y enfado recorría su cuerpo mientras observaba cómo no entendían su visión. Son unos estúpidos, mascullaba entre dientes, y esa impotencia se convertía en una furia contenida. En la sala de juntas, los colores parecían burlarse de él. El gris de las paredes se mezclaba con el marrón de la mesa, como un recordatorio de la desolación que sentía. La maldita iluminación parecía un foco implacable sobre su derrota. Cuando la junta de accionistas finalmente lo despidió, Steve Jobs no pudo soportar estar en esa sala de juntas por un segundo más. Sus piernas parecían de gelatina mientras se levantaba de la silla y caminaba hacia la puerta. Sabía que tenía que irse de allí lo antes posible. Steve, abrumado, se enredaba en cavilaciones sobre cómo sus objetivos se habían desmoronado. Aquellos desgraciados lo habían dejado sin rumbo y la sensación de caos le apretaba el estómago. La angustia lo arrastraba mientras intentaba aferrarse a algo que le devolviera el sentido a su vida y a su maldito destino. La destitución inesperada afectó a su autoestima y confianza en sí mismo.
Estos sentimientos de inseguridad exacerbaron la sensación de vacío existencial y la percepción de que sus objetivos habían sido arrebatados. Sumido en las profundidades del abatimiento, experimentaba la angustia y el estrés que laceraban su ser. Debido a que había dedicado gran parte de su vida a construir y dirigir Apple, su identidad estaba fuertemente ligada a la compañía, por lo que su despido afectó gravemente su sentido de identidad. Aquel hombre que había sido un líder visionario ahora era despojado de sus logros y dejado al margen de su propio sueño. En la búsqueda de consuelo, se encontraba enfrentado a una pérdida de sentido de propósito. Esa guía que había sido su faro en el pasado, ahora parecía haberse desvanecido. La ausencia de dirección lo hacía sentir vacío, como si una parte esencial de sí mismo hubiera sido arrancada sin piedad. Desde su ventana en el corazón de Silicon Valley, Steve Jobs contempló melancólicamente el paisaje. Las copas de los árboles se mecían con valentía, desafiando el viento que soplaba con fuerza, como si intentaran transmitirle un mensaje de resistencia y coraje. Pese a la amargura y el rechazo, decidió aferrarse a la esperanza y luchar por su visión, por inalcanzable que le pareciera. Reflexionaba sobre las oportunidades que se presentarían más allá de ese revés y cómo podrían conducirlo a un futuro lleno de nuevos desafíos y triunfos. Su visión siempre cavilaba entre las mismas reflexiones. Estaba fascinado con una idea que se le marcó grabada muchos años atrás. El ser humano es un animal muy ineficiente. Está en una posición muy relegada en cuanto a kilocalorías consumida por kilómetro recorrido, a diferencia de muchas otras especies, en especial las aves como el cóndor. Pero cuando un humano se sube a una bicicleta, es el ser más eficiente del reino animal, más que el leopardo, más que el águila más esbelta y estilizada. Esta idea lo acompañaría allá donde fuera. Siempre pensaba en crear dispositivos que ampliaran las capacidades cerebrales de cada ser humano, tal como la bicicleta hacía para nuestras piernas. Percibía el potencial ilimitado de la humanidad y cómo la tecnología podía ser la clave para desbloquearlo. Sentía la responsabilidad y el privilegio de liderar una revolución tecnológica y moldear el futuro de la humanidad. Su espíritu optimista lo llevó a visualizar un mundo donde la tecnología fuera accesible y asequible para todos, empoderando a cada individuo para alcanzar su máximo potencial, en el que la tecnología pudiera ser un catalizador del crecimiento y la creatividad, donde cada humano multiplicara sus capacidades. Su misión era crear una sinergia perfecta entre el hombre y el ordenador, de manera similar a cómo el hombre y su bicicleta trabajan juntos para elevarnos hacia un futuro más brillante y prometedor, desatando la magnificencia latente en cada uno de nosotros. Con el paso de los años, Steve Jobs se sumergió en multitud de proyectos. Vendió prácticamente todas sus acciones de Apple y con ello fundó Next y compró Pixar, una pequeña productora publicitaria. Sin embargo, el camino no estaba exento de problemas. La historia de Next fue una de altibajos, pues la empresa luchaba por encontrar su lugar en el mercado. El Next Cube, una computadora de alto costo y pocas ventas, se convirtió en el símbolo de las dificultades que enfrentó Next. Sin embargo, en lugar de rendirse, Jobs cambió el enfoque de la empresa hacia la licencia de software, dando origen al sistema operativo Next Step, una maravilla de la tecnología de su época. Paralelamente, Pixar, la empresa de animación que Jobs había adquirido, también enfrentaba dificultades financieras. Sin embargo, Jobs, con determinación y optimismo, inyectó más de $50 millones de su propio bolsillo para mantener a flote la compañía. La apuesta valió la pena cuando Jobs logró cerrar un trato con Disney para producir una película completa con Pixar, estableciendo una relación fructífera y exitosa que perduraría en el tiempo. Aquella película fue Toy Story. La perseverancia de Steve Jobs para mantener su visión más allá de los reveses empresariales puede analizarse a través de su habilidad para enfrentar desafíos y superar adversidades. Como cualquier ser humano, Jobs sentía una profunda frustración al ver que sus proyectos enfrentaban obstáculos significativos, especialmente considerando su pasión y dedicación para llevar a cabo sus visiones. Sin embargo, su habilidad para superar desafíos y mantener la motivación a pesar de las dificultades fue clave en su éxito posterior. No dejaba que el miedo y la ansiedad por el futuro de sus empresas y su propia carrera lo atormentara. En lugar de dejarse consumir por estos sentimientos, utilizó estos desafíos como una oportunidad para aprender. Otro factor que influyó en la perseverancia de Steve Jobs fue su habilidad para mantener una visión a largo plazo.
A pesar de los problemas inmediatos que enfrentaron sus empresas, Jobs se mantuvo enfocado en sus objetivos y en el impacto que deseaba tener en el mundo. Esta actitud optimista y visionaria le permitió superar momentos difíciles y seguir adelante con sus proyectos. Esto quedó evidente en la forma en que se adaptó a las circunstancias y tomó decisiones estratégicas que resultaron en el éxito tanto de Next como de Pixar. Mientras tanto, Apple estaba al borde de la bancarrota y su línea de productos se encontraba en declive. Necesitaban desesperadamente una solución que revitalizara su enfoque en la innovación y el diseño, y fue entonces cuando la atención se centró en el sistema operativo Next Step, un sistema operativo que combinaba lo mejor de la tecnología de la época con una interfaz de usuario elegante y fácil de usar. En 1996, Apple tomó la decisión de adquirir Next por $429 millones, una jugada que no solo le proporcionaría el sistema operativo Next Step, sino que también traería a Steve Jobs a la compañía que había cofundado. Con la adquisición de Next, Steve Jobs asumió inicialmente un papel de asesor en Apple. Sin embargo, en julio de 1997, apenas unos meses después de la adquisición, Jobs fue nombrado CEO interino de Apple. Esta oportunidad le permitió aplicar las lecciones aprendidas durante su tiempo en Next y liderar a Apple en una nueva era de innovación y crecimiento. En primer lugar, Steve Jobs puso fin a la batalla legal entre Apple y Microsoft, consiguiendo una inversión de $150 millones por parte de Microsoft en Apple que beneficiaría a ambas empresas. Este acuerdo permitió a la compañía tener dinero para funcionar y desarrollar nuevos productos. Además, Jobs tomó la decisión de reducir la cantidad de productos ofrecidos por Apple y enfocarse en 4 computadoras principales, lo que permitió a la empresa enfocarse y crecer exponencialmente. Con la pasión renovada y el enfoque en la innovación, Jobs dio vida a productos revolucionarios y atractivos, como el icónico iMac en 1998, que marcó el comienzo de una nueva era de creatividad y éxito para Apple. Este dispositivo, con su carcasa transparente y colorida, combinaba todos los componentes en una sola unidad y se convirtió en un símbolo de la revolución tecnológica que Steve Jobs solamente acababa de empezar.